¿Listos para el estudio esta mañana? Abran su Biblia a Juan capítulo 7, por favor. Juan capítulo 7. Juan capítulo 7. Cuando lo encuentren, digan amén. Y como ya lo encontraron la mayoría, vamos a orar y poner este estudio en las manos del Señor. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, oh Dios, porque hemos llegado de nuevo a la hora en la cual abrimos tu palabra. Y todos juntos como congregación, Señor, guiados por tu Espíritu Santo a través de tus siervos, Señor, nos presentas las cosas que quieres que descubramos en ellas, Señor. Padre, te pedimos que nos des oídos para oír, ojos para ver, que nos des un corazón dispuesto a poner en práctica las cosas que vayamos a ser llamados a poner en práctica, y que podamos aprender, Señor, de ti, la forma en la que tú deseas que te adoremos y la forma en la que tú deseas que vivamos mientras peregrinamos por esta tierra. Nos encomendamos a ti, oh Dios, y lo hacemos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y la iglesia dice: muy bien, pues estamos en el capítulo 7 de Juan, estamos hoy llegando al versículo 25, y a manera de repaso solamente quiero recordarles lo que hemos estado viendo. Una de las cosas que los judíos siempre atacaron, o por la que los judíos siempre atacaron al Señor Jesucristo, una de las cosas de las que siempre lo acusaban, era de hacer cosas prohibidas durante el día de reposo. Era de hacer cosas prohibidas durante el día de reposo. Sanaba enfermos en el día de reposo, hacía todo tipo de cosas durante el día de reposo, y los judíos, no es el pueblo judío, sino los líderes de los judíos, se molestaban mucho con él, porque para ellos el día de reposo era sagrado. Pero como vimos la semana pasada, él les habla a los judíos y a los fariseos, y les habla de cómo ellos, para no romper la ley de la circuncisión, que decía que todo varón después de 8 días de nacido, tenía que ser circuncidado, si el 8º día de la vida de ese varón caía en el día de reposo, de todas maneras lo circuncidaban. Entonces, estaban quebrantando una ley, la ley del día de reposo, para cumplir con otra ley, la ley de la circuncisión. Y les dice muy claramente: ustedes permiten que los hombres sean circuncidados en el día de reposo, para que la ley de la circuncisión no sea quebrantada. Y haciendo esto, quebrantan la ley del día de reposo. Y luego les hace una pregunta, les dice: aún así, aun cuando ustedes hacen ese tipo de cosas, ustedes se enojan conmigo por sanar a un hombre en el día de reposo. Y les dice: si ustedes no consideran circuncidar a alguien con todo lo que esto implica hacer como quebrantamiento de la ley del día de reposo, ¿por qué si consideran el sanar a alguien completamente en el día de reposo un quebrantamiento de la ley? Los está confrontando. Les está diciendo: ustedes me acusan de quebrantar el día de reposo. Ustedes me están acusando de no obedecer la ley del día de reposo. Y no nomás de eso, sino que implícitamente están diciendo que yo estoy enseñando a la gente a quebrantar la ley del día de reposo. Pero son unos hipócritas, porque ustedes mismos lo hacen. Ustedes mismos, por cumplir una ley, en este caso de nuevo la ley de la circuncisión, están quebrantando la ley del día del reposo. Mis hermanos, como dijimos la semana pasada, tenemos que tener mucho cuidado cuando señalamos a alguien de que está quebrantando alguna ley, porque creemos que porque nosotros no estamos quebrantando esa ley que esa persona está quebrantando, no estamos quebrantando ninguna de las leyes. Y creo que podemos estar seguros de que si en realidad prestamos atención a nuestra manera de vivir, si en realidad prestamos atención a las cosas que hacemos, que decimos, cómo las hacemos, cómo las decimos, estamos constantemente quebrantando la ley de Dios. Y por eso se nos dice en el libro de Romanos que por las obras de la ley nadie puede ser justificado. ¿Por qué? Porque nadie puede cumplir la ley perfectamente. De ahí que necesitamos la gracia del Señor, de ahí que necesitamos la misericordia de Dios para poder recibir el perdón de nuestros pecados y así tener abiertas las puertas del cielo a nosotros. Amén. Hoy seguimos en el versículo 25 de Juan 7, y ahí se nos dice que algunos de Jerusalén decían, noten lo que decían, es importante lo que decían aquí por lo que otras personas dijeron anteriormente. Algunos de Jerusalén decían: ¿qué no es este al que buscan para matarlo? Lo están escuchando hablar, lo están escuchando enseñar, lo están escuchando hablar con los líderes judíos, con los fariseos,
Y estas personas que han venido a Jerusalén para celebrar la fiesta de los tabernáculos lo están oyendo y preguntan, ¿qué no es este el que buscaban o el que buscan para matarlo? Es importante esto porque anteriormente cuando él dijo que lo querían matar, le dijeron que estaba poseído por un demonio, que era imaginación suya, que nadie lo quería matar. Ahora, algunas personas que quizás conocían las verdaderas intenciones de los principales judíos y de los fariseos, están reconociendo lo contrario. Entonces, primero cuando él dijo que lo querían matar, ellos le dijeron, estás loco, nadie te quiere matar. Has de estar poseído por algún demonio, por eso te imaginas que alguien te quiera matar, tienes complejo de persecución. Pero ahora hay quienes están básicamente corroborando que había un grupo de personas que lo quería matar. Esto debe traer una lección muy importante para nosotros. Y esto es que debemos tener cuidado de lo que decimos y más bien también a quién se lo decimos. Porque todo lo que digamos en secreto, todo lo que digamos y le digamos a otra persona, no le digas nada o no, que nadie sepa, esto es para ti nada más, esto es para tus oídos solamente. Todo, tarde o temprano, un día, todo eso va a salir a la luz. De una manera o de otra. Dios lo va a sacar a la superficie. Si no hay arrepentimiento, si no hay una reconciliación con Dios, Dios lo va a sacar a la superficie de alguna manera. Y estas personas que le estaban diciendo a nuestro Señor Jesucristo que estaba loco, que estaba poseído y por eso pensaba que lo querían matar, ahora de repente hay quien sale y dice, ¿qué no es este el que querían matar? Corroborando lo que el Señor Jesucristo había dicho y también corroborando que no era que estuviera poseído, era que lo querían matar. Entonces no estaba loco, no se estaba imaginando cosas, lo querían matar. Entonces se debe tener cuidado con lo que se dice, porque tarde o temprano la verdad sea a la luz. Y luego noten la observación que hacen en el versículo 26. Pero véanlo, es al que querían matar o al que buscan matar, pero véanlo hablar tranquilamente. Y nadie dice nada. ¿Será que en verdad las autoridades han reconocido que este es el Cristo? Entonces estas personas que saben que hay un grupo de judíos que quieren matar a Jesús, lo ven enseñando, predicando, lo ven hablar tranquilamente delante de los mismos que lo quieren matar y nadie le dice nada. Y luego viene la pregunta, ¿será que en verdad las autoridades han reconocido que este es el Cristo? Noten por favor, esto es lo que nos debe de enseñar, es que el Señor Jesucristo nunca se detuvo para predicar lo que había venido a predicar. El Señor Jesucristo nunca tuvo temor a lo que le pudieran hacer. El Señor Jesucristo nunca cerró la boca, nunca se mantuvo con la boca cerrada por las consecuencias que pudo haber vivido por predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados. Nunca se detuvo, siempre estuvo al frente, siempre estuvo predicando, siempre estuvo hablando, cumpliendo con la misión que el Señor Dios le había dado. Y esto nos deja saber que nuestro Señor nunca se preocupó por las amenazas de los judíos que los judíos hacían contra Él. Seguía hablando, seguía enseñando en público, pero aún así nadie lo detenía ni le hacía nada. Él sabía que nadie le podía poner las manos encima si Dios no lo permitía, y por ello Él seguía cumpliendo con la misión que le fue dada. Eso es algo que nosotros debemos también entender y comprender, que nadie ni nada, ni Satanás mismo puede poner sus manos sobre nosotros, puede hacernos absolutamente nada si Dios no le da permiso. Pero también tenemos que reconocer que a veces Dios le da permiso. Porque lo vimos con Job, ¿no es cierto? Los que han leído el libro de Job, lo vemos con Job. ¿Verdad? Que viene Satanás con todos los hijos de Dios a presentarse delante de Dios y el Señor le dice, ¿de dónde vienes? Vengo de la tierra, fui a dar la vuelta por allá, fui a Chula Vista. Y el Señor le dice, ¿te fijaste en mi siervo Juan, Enrique, Roberto, Raúl? ¿Te fijaste cómo me es fiel, cómo me sirve? Y Satanás le dice, pues sí, ¿cómo no te va a ser fiel? Si lo tienes bien cuidadito, tiene sus hijos, tiene su esposa, tiene sus propiedades, tiene ganado. ¿Cómo no te va a servir? ¿Cómo no te va a adorar? ¿Cómo no te va? Claro que te va a adorar.
Pero quítale todo y verás cómo te maldice. ¿Y qué le dice el Señor a Satanás? Todo lo que es de él, quítaselo, es tuyo. Nomás no toques su vida. Y sabemos, ¿verdad? Le quitó los hijos, le quitó el ganado, le quitó las casas, Lo único que no le quitó fue la esposa, que al final de cuentas nos damos cuenta que debería haber sido la que sí le quitaba, ¿verdad? Pero no se la quitó. Quería dejársela como lección, ¿verdad? De que en cualquier momento Satanás iba a pedir tocarlo por medio de su esposa y entonces sí le iba a ir mal, ¿verdad? Pero en fin, le quitó todo. Entonces a veces Satanás sí le pide permiso al Señor para tocarnos, para hacernos daño, para tentarnos. Porque las pruebas, aunque no nos gusta pasar por ellas, son buenas en nuestra vida. Porque nos ayudan a ver nosotros mismos en dónde se encuentra nuestra fe, si es una fe sólida, si es una fe arraigada en la palabra de Dios, o si es una fe pasajera, si es una fe basada en emocionalismo, basada en cosas que yo me imagino, o si es una fe verdadera que me va a ayudar a pasar por las pruebas más difíciles y voy a permanecer firme caminando con el Señor. ¿Sí? En el Salmo 56... los versículos 10 y 11, que en la palabra dice que es un mictam, un canto de David, cuando los filisteos lo capturaron en Gat. Dice: Dios mío, en ti confío y alabo tu palabra. Señor, en ti confío y alabo tu palabra. Confío en ti, mi Dios, y no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Si David estaba confiado, David, aunque lo habían tomado preso, David, aunque lo habían tomado los filisteos cuando lo capturaron los filisteos, él sabía que Dios iba a estar con él a pesar de que iba a pasar por una prueba tremenda, por una prueba muy grande. De nuevo en los Salmos, en el Salmo 118, los versículos 6 y 7, dice ahí: el Señor está conmigo. No tengo miedo de los simples mortales, no tengo miedo de lo que simples mortales me puedan hacer. El Señor está conmigo y me brinda su ayuda. Noten la última parte del versículo: he de ver derrotados a los que me odian. Ahora, yo sé, cuando vemos versículos como estos, pensamos en gente que nos odia, o que pensamos que nos odia, gente que vemos como nuestros enemigos, ¿verdad? Pero no debemos verlo de esa manera, porque en realidad lo que debemos de hacer es orar por nuestros enemigos, se nos dice en el Nuevo Testamento. Pero qué bueno que lo diga en el Antiguo Testamento: he de ver derrotados a los que me odian, porque sí, quizás los vayamos a ver derrotados, pero la manera en la que los queremos ver derrotados es rendidos ante los pies de Cristo para que ellos también reciban salvación. Porque nos guste o no nos guste, también por ellos murió Jesús. Queramos o no queramos, también por ellos derramó su sangre. Y de nuevo, en el Nuevo Testamento se nos dice que debemos amar a nuestros enemigos, debemos hacerles el bien. Si tienen hambre, debemos de darles de comer. Si tienen sed, darles de beber. Debemos orar por ellos. Entonces quiere decir que aunque a nosotros nos vean como enemigos, nosotros no podemos ver a nadie. Nosotros no podemos ver a nadie como enemigo. Estaba calando nada más. Pero sabiendo que lo querían matar y viendo que no le hacían nada, esto los lleva a hacer la pregunta de si quizás las autoridades religiosas han reconocido a Jesús como el Mesías. Lo tienen ahí enseñando delante de ellos, y aunque eran la autoridad, no le hacían nada. Aunque tenían el poder para tomarlo preso, aunque tenían el poder para hacer lo que se callara, que no enseñara, no le hacían nada. Pero luego como que piensan en lo que están diciendo, y noten lo que dicen en el versículo 27. Bien sabemos de dónde viene este. Noten el desdén con el que hablan de él. Bien sabemos de dónde viene este. Pero cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde viene. Lo que nos deja saber que ellos ya estaban pensando que Jesús era él, el Cristo. Los que lo estaban escuchando, los que lo estaban viendo con todo lo que hacía, estaban viendo las sanidades que hacía, los milagros que hacía, ya estaban pensando por lo que veían y lo que escuchaban, que él era el Cristo. Pero había algo que les impedía que creyeran completamente que él era el Cristo. ¿Sí? Porque dice: bien sabemos de dónde viene este, hablando de Jesús.
pero cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde viene. Entonces, aunque estaban pensando que Jesús podría ser quizás el Cristo, el ungido de Dios, no podían aceptarlo completamente. ¿Por qué? Porque según ellos sabían de dónde venía Jesús, y según ellos nadie iba a saber de dónde venía el Cristo. Parece que el pueblo judío esperaba que el Mesías fuera un personaje misterioso, que iba a aparecer repentinamente de la nada, y razonaron que, dado que ellos sabían que Jesús venía de Nazaret, él no podía ser el Mesías. Entonces noten, están creyendo que Jesús es el Cristo, están como más o menos considerando que pudiera ser el Cristo, pero había una sola cosa que les impedía creer completamente, y era que ellos sabían que era de Nazaret. Y según ellos, equivocadamente, como vamos a ver ahorita, decían que nadie podía saber de dónde venía el Cristo. Hay mucha gente que también está muy cerca de creer en Cristo, hay mucha gente que está considerando las evidencias, hay mucha gente que está considerando lo que se dice acerca de Cristo, hay mucha gente que está considerando lo que lee en la Biblia, pero hay una cosa, hay algo que no nos deja llegar a la conclusión de que Jesucristo es quien dijo ser, y de que Él es el único camino al Padre, y que no hay salvación en ningún otro, porque no ha sido dado a los hombres otro nombre por medio del cual se pueda ser salvo, excepto Jesucristo hombre. Hay algo ahí que los hace dudar, hay algo ahí que los mantiene todavía titubeando en si aceptar o no, en si creer o no, en si acercarse o no, ¿sí? Pero es por algo que están contemplando, en el cual están completamente equivocados, pero no se han dado la tarea de buscar la explicación de eso en lo que están equivocados, o de buscar en la palabra las razones por las cuales Jesucristo sí es quien dice ser. Y creo yo que si esas personas se dieran a la tarea de buscar en la palabra, de encontrar a Jesucristo en la palabra, de ver lo que la palabra dice de Jesucristo, iban a llegar a la misma conclusión que los discípulos, iban a llegar a la misma conclusión que Tomás, iban a llegar a la misma conclusión que nosotros, de que Jesús es el Mesías y Él debe ser recibido como Señor y Dios. Ahora, estaban equivocados porque decían que Jesús venía de Nazaret. Y como sabían que venía de Nazaret, no podían creer que Jesús fuera el Cristo. Sin embargo, Dios les había dicho a los judíos exactamente de dónde saldría el Mesías. Noten ahí en el mismo capítulo 7 de Juan, en el versículo 42, lo que dice. En el capítulo 7, versículo 42, ¿qué dice ahí? ¿Acaso no dice la Escritura? Y vamos a hablar más de esto cuando lleguemos ahí, pero noten, ¿acaso no dice la Escritura que el Cristo será descendiente de David? Y que vendrá de la aldea de Belén, de donde era David. Entonces, no estaban completamente convencidos de que era el Cristo. La razón por la que decían que no podía ser era porque ellos sabían de dónde había venido, que era de Nazaret, que fue donde creció. Lo que implica que ellos creían que nadie iba a saber de dónde venía. Pero el Señor ya les había dicho de dónde iba a venir el Cristo. Y se los dijo a través del profeta Miqueas. En Miqueas 5:2, el Señor a través de Miqueas le dice a su pueblo: tú, Belén Efrata, eres pequeña para estar entre las familias de Judá, pero de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Sus orígenes se remontan hasta el principio mismo, a los días de la eternidad. Lo que quiere decir es que es el Señor de Israel, aquel que iba a ser considerado el Señor de Israel, ha existido desde la eternidad pasada y existirá hasta la eternidad futura, y nunca ha habido un momento ni habrá un momento en el cual el Señor Jesucristo no haya existido. Pero les está diciendo muy claramente que este Señor de Israel, que era el Mesías, iba a nacer ¿en dónde? En Belén. ¿Por qué? Porque iba a ser descendiente de David. ¿Y David de dónde había nacido? En Belén. Entonces sí se sabía de dónde iba a venir el Cristo. Lo que pasa es que estas personas no prestaban atención. Y la única razón por la que creían o por la que no creían que Jesús era el Cristo era porque según ellos sabían de dónde había venido. Y ellos pensaban que había venido de Nazaret, pero no había venido de Nazaret. Había venido de Belén.
si tan solo hubieran puesto atención a toda la evidencia que la Escritura les daba. Y mucha gente, mis hermanos, se va a ir al infierno. Mucha gente va a ser condenada por una eternidad simplemente por no prestar atención a todo lo que la palabra de Dios dice. Por escoger versículos aquí, versículos allá que quedan bien con su manera de pensar. Por escoger versículos aquí, versículos allá para asustar a la gente con esos versículos. Por escoger versículos aquí, versículos allá para juzgarse unos a otros. Por escoger versículos aquí, versículos allá, pero nunca buscar todo el consejo de Dios en cuanto a los planes que Dios tiene y en cuanto a la manera en la que opera Dios. Por eso es necesario que tengamos todo el consejo de Dios, que busquemos hasta el último rincón en las Escrituras para que todas nuestras dudas se puedan aclarar y podamos tener el conocimiento de Dios y su palabra por medio del Espíritu Santo para entender lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Porque si no, vamos a estar levantándonos y cayendo, levantándonos y cayendo, levantándonos y cayendo, y las dudas que van a sembrar, las pruebas que van a venir a nuestra vida, pudieran de alguna manera revelar que en realidad no hemos creído en Cristo. Y nuestro corazón se puede endurecer al grado de que no tiene vuelta atrás. Entonces tenemos que tener cuidado. Entonces Dios sí les había dicho a los judíos, Dios sí les había dado a conocer de dónde iba a venir el Mesías. Cuando los reyes magos fueron con Herodes, ¿se acuerdan? Para preguntar en dónde estaba el rey de los judíos, ¿se acuerdan lo que les dijo? En Mateo capítulo 2, los versículos 4 al 6, cuando vinieron los reyes magos a preguntar, lo que Herodes hizo fue, convocó entonces a todos, ¿quiénes? Los principales sacerdotes, ¿y a quiénes más? A los escribas del pueblo, que eran los que se suponía que sabían las cosas como debían ser. ¿Sí? Y les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? Y ellos, los sacerdotes y los escribas, dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guía que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces los judíos sabían, las escrituras lo decían, estaba claro por medio del profeta Isaías, el Señor ya les había dicho. ¿Por qué? Porque quería que supieran cuando el Mesías llegara para que se volvieran a Él, para que se acercaran a Él, para que se arrepintieran de sus pecados y se volvieran a Dios por medio de ese Mesías. Pero ¿qué pasó? No tenían toda la información. No habían visto, no habían prestado atención a todo lo que decía la palabra en cuanto al tema del Mesías. Y porque creían que Jesús venía de Nazaret, descartaron el hecho, la posibilidad de que fuera el Mesías, porque no habían prestado atención a lo que Miqueas había dicho y no sabían ni siquiera que Jesús había nacido en Belén. Mis hermanos, el pueblo de Dios, ¿saben por qué cae? Por la falta de conocimiento, por la ignorancia de su palabra. Por eso hay gente que tiene tantos problemas aún dentro de la iglesia, porque no siguen la palabra de Dios, porque a menudo lo que encuentran en la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios les dice, se les hace demasiado difícil para ponerlo en práctica en sus vidas y prefieren seguir en la misma situación en la que se encuentran en lugar de decir, esto es lo que la Biblia dice, ¿qué tal si lo intento y a ver qué pasa? Pero prefieren no intentarlo, prefieren seguir viviendo como viven. Prefieren seguir siguiendo sus propias imaginaciones, prefieren seguir siguiendo sus propios métodos, prefieren seguir siguiendo los consejos de sus amistades, prefieren seguir siguiendo los consejos del psicólogo, del psiquiatra, de la mujer que hace limpias, qué sé yo. Prefiere que le sigan leyéndola en lugar de simplemente intentar lo que la palabra de Dios dice que se debe hacer. Y ver si es cierto o no, porque la mejor manera de comprobar que lo que la palabra de Dios dice es cierto es poniéndolo en práctica, porque si no lo ponemos en práctica no podemos descartarlo como que no funciona. ¿Y cuánta gente descarta lo que la palabra de Dios dice simplemente porque no creo que vaya a funcionar? Mi situación es diferente, mi situación es distinta, mi esposo jamás lo aceptaría. Mi esposa no entiende razones. Mis hijos son desobedientes.
Hey, lee Efesios 5, practica lo que dice y luego me dice si funcionó o no. Pero practícalo tal y como lo dice. No lo practiques en lo que te gusta a ti, en lo que no te gusta a ti. Practícalo todo tal y como dice. Versículo 28 de Juan 7 sigue diciendo, mientras Jesús enseñaba en el templo, exclamó. Y esta palabra es importante porque exclamar quiere decir emitir palabras con fuerza para dar vigor a lo que se dice. Entonces estas palabras que Jesús va a decir aquí son palabras que Él quería que ellos supieran lo importante que era que las escucharan, lo importante que era que las escucharan de Él. Noten lo que dice, a mí me conocen y saben de dónde soy y que no he venido por mi cuenta, pero el que me envió, a quien ustedes no conocen, es verdadero. Es verdadero. Note que le dice, ustedes me conocen, saben a dónde voy. Jesús les está diciendo que como líderes religiosos, ellos conocían el origen del Mesías, aunque no lo reconocieran a Él como el Mesías. Les está diciendo, mírenme, yo soy. Y porque yo soy, ustedes ya saben. Sí, ustedes ya saben mi origen, ustedes ya conocen acerca de mi origen. Sí, pero no me quieren aceptar. Entonces les está diciendo que ellos sabían que Él era, que ellos debían saber que Él era, que ellos conocían el origen del Mesías y que Él era el Mesías porque Él quedaba perfectamente con la profecía de Miqueas. Y esto lo vamos a volver a ver en el versículo, como lo mencionamos anteriormente, en el versículo 42 de Juan 7. El problema de estos líderes era que no conocían a Dios, quien envió a Jesús. No era que Él no hubiera manifestado y hubiera hecho todo lo posible y hasta lo imposible por manifestarse como el Mesías, era que ellos no conocían al que había enviado a Jesús, y el que había enviado a Jesús fue Dios. Pero como no conocían a Dios, no podían conocer al que Él envió tampoco. ¿Sí? Entonces les explicó que Él sí conocía a Dios, que era de Dios y que había sido enviado por Dios, pero ellos no lo entendían. Ellos no lo entendían. Y esta es la historia del pueblo judío. Esta es la historia del pueblo judío a través de toda su historia. Esto es lo que ha pasado. Dios se les ha manifestado, los ha sacado de un problema, los ha liberado y luego les ha dado todo lo que necesitan para poder seguir viviendo una vida tranquila, una vida en obediencia a Dios. Y luego, ¿qué sucedía? Se apartaban de Él. Empezaban a adorar dioses ajenos, empezaban a desobedecer su palabra, empezaban a descuidar su relación con Él. ¿No es lo mismo que sucede con mucha gente cristiana? No es lo mismo que sucede. Vienen a Cristo, se enamoran de Él, se entregan completamente, le dan todo lo que son, le dan su tiempo, tesoro, talento, todo. Y luego va pasando el tiempo y ¿qué empieza a suceder? Empiezan poco a poco a alejarse de Él. Empiezan poco a poco a dejar de leer la palabra. Empiezan poco a poco a dejar de tener una vida de oración que sustantiva, que pese, que valga la pena. Dejan de ir a la iglesia. Dejan de reunirse con los hermanos para adorar al Señor y estudiar la palabra juntos. Ese fue el problema de Israel siempre. Es el problema en el que están ahorita. Aunque Dios todavía sigue cuidándolos, pero es el problema en el que están ahorita. Por eso han pasado por todo lo que han pasado. ¿Sí? Por eso han pasado por todos los problemas que han pasado. Cuando Judá iba a ser invadida en el Antiguo Testamento y Dios los estaba llamando al arrepentimiento, noten lo que Dios les dijo por medio de Jeremías. Jeremías 4:22. Jeremías 4:22, noten lo que el Señor dice. Y si esto se parece a alguien que conozcan, es mera coincidencia, ¿ok? No es que yo esté hablando de alguien en particular, pero si conocen a alguien así o sienten que esto les está hablando a ustedes, es mera coincidencia. Jeremías 4:22. Y es que mi pueblo es necio y no me conoce. Son gente que no piensa ni entiende. Son sabios para hacer el mal, pero no saben hacer el bien.
Ese era el problema con Judá en aquel tiempo. Ese era el problema con el pueblo de Israel en aquel tiempo. Era necio. Decía conocer a Dios, pero no lo conocía en realidad, porque si lo conociera, obedecería lo que Él les había dicho en su palabra, hasta entonces Él les había dicho en su palabra. Pero no entendían. Eran buenos. En cuanto llegaba alguien con un Dios nuevo, con un Dios diferente, con alguien que prometía sanidad, con alguien que prometía riqueza, con alguien que prometía puro bienestar, con alguien que prometía que si venía su Dios, iba a parar de sufrir e iba a recibir todas las bendiciones del Señor, se iban con ese Dios. ¿Por qué? Porque no sentían que Dios les estuviera dando lo mismo que ese Dios ofrecía. Y cuando se iban detrás de ese Dios, ¿qué hacía Dios? Quitaba su mano de protección, venían sus enemigos y los invadían, los derrotaban. ¿Y qué hacían ellos? Clamaban al Señor. Eso es lo que sucede a menudo, ¿no es cierto? Todo está bien, Dios puede esperar. Todo está bien, gracias Dios, pero ahorita estoy muy ocupado, mi carrera, mi escuela, mi trabajo, etcétera, etcétera. Pero luego vienen los problemas. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Caemos de rodillas, ¿no es cierto? Me acuerdo en un tiempo estuve yendo a trabajar hasta Huntington Beach todos los días. Y descuidé mi vida de oración. Cuando estaba trabajando aquí en San Diego, me despertaba a 5 de la mañana, me ponía a orar, leía las escrituras, etcétera, etcétera. Tuve que trabajar en Huntington Beach por cosas del destino, Dios así lo decidió, y me tenía que levantar a las 5, pero no era para leer la Biblia, era para prepararme y para agarrar camino para Huntington Beach, porque tenía que llegar para las 7, porque quería acabar mi trabajo, me quería temprano para poder salir de ahí a las 3 y llegar aquí como a las 4. Y evitar el tráfico. Entonces todo se volvió trabajo y evitar el tráfico. Y Dios como que, sí, iba a la iglesia y todo lo demás y escuchaba la palabra y todo, pero mi relación personal con Él empezó a sufrir. Hasta que cometió no fue error, fue un horror. Porque yo era control de calidad, era Quality Assurance en Quicksilver. No sé si conozcan la marca de Quicksilver. Y me mandaban a Yucatán, a Campeche, a Centroamérica, a auditar lotes antes de que los enviaran. Y en una se me fueron las 4. Y no capté un horror que habían hecho nada más como 30,000 playeras. No muchas. Y luego me di cuenta, y mi gerente de producción con la que trabajaba, no te fijaste en esto y que quién sabe qué, voy a tener que hablar con Tania, se llamaba la que trabajaba sobre ella, y le voy a tener que decir y quién sabe qué, y quién sabe cuánto. Al siguiente día no me levanté a las 5 de la mañana, me levanté a las 3 y ¿qué cree que hice? De rodillas a orar inmediatamente. Porque así somos. Y si decimos que no somos así, estamos mintiendo, y acuérdense que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Debemos ser honestos con nosotros mismos, debemos de andar en la luz así como el Señor está en la luz, ¿sí? Tenemos que ser honestos. Entonces, mi pueblo es necio, dice el Señor acerca de Judá. No me conoce, creen conocerme, pero no me conoce, son gente que no piensa ni entiende, sabios para hacer el mal, pero no saben hacer el bien. Ahora, Jesús viene haciendo el mismo llamado al pueblo de Israel en el tiempo en el que Él anduvo aquí en la tierra, y la respuesta del pueblo es la misma. Lo rechazan. Oyen lo que está diciendo, escuchan lo que está diciendo, pero les entra por un oído, les sale por el otro, como dice mi mamá. Lo escuchan y puede ser que hasta digan amén. En la iglesia estamos muy acostumbrados a decir amén cuando el pastor dice algo con lo que estamos de acuerdo, ¿verdad? Y algunas cosas con las que quizás no estemos completamente de acuerdo, pero sabemos que está diciendo la verdad y que de alguna manera Él sabe que nosotros estamos pasando por esa situación. De alguna manera, no sabe, pero el Espíritu le está dando que hable, y en lo que habla, uno siente como que, ay, ¿verdad? Me está hablando a mí. No le estoy hablando a usted.
Estoy hablando a todo mundo. Los que estamos aquí, los que están viéndonos por Facebook Live, los que nos van a ver en Facebook, en YouTube mañana. ¿Verdad? Pero entonces el Señor nos dice claramente las cosas que son buenas y que debemos hacer, pero no nos damos a la tarea de hacerlo. Y Jesús de nuevo, ahora en el tiempo que estuvo aquí en la tierra, Él estaba haciendo el mismo llamado al pueblo de Israel y a todo el mundo de que se arrepintieran, que pidieran perdón y se acercaran al Señor. Pero la respuesta de Israel y la respuesta del mundo es la misma que los hijos de Israel tuvieron. ¿Sí? La respuesta del mundo, aun cuando ven todo lo que está pasando, es la misma también. Estaba viendo un video de nuestros hermanos del Ministerio de Evangelismo y me recordaron tanto el estudio de hoy cuando hablamos de que Jesucristo hablaba abiertamente y los miré con el micrófono predicando el Evangelio a todo pulmón. Y luego por si no oían con micrófono y bocinas y todo el argüende y dije, wow. Felicidades al grupo, al ministerio de evangelismo, ¿ok? Porque ¿saben qué? Están esparciendo el mensaje del evangelio y va a haber gente que va a ser tocada y que un día los van a ver en el cielo y les van a decir, te vi en la esquina fulana de tal en Chulavista y me fui a la casa meditando y recibí al Señor y porque te oí a ti, estoy aquí ahora. Y ustedes van a decir, toda la gloria sea para el Señor. Toda la gloria sea para el Señor. Pero el Señor está haciendo el mismo llamado aquí ahora. El Señor está haciendo el mismo llamado aquí ahora. Está haciendo el mismo llamado que hizo a Israel a través del profeta Isaías, en Isaías 1, versículos 18 al 20, en donde el Señor dice, vengan ahora y pongamos las cosas en claro. Si sus pecados son como la grana, se pondrán blancos como la nieve. Si son rojos como el carmesí, se pondrán blancos como la lana. Noten el versículo 19. Si ustedes, ¿qué? Quieren y me hacen caso, comerán de lo mejor de la tierra. Pero si no quieren y son rebeldes, serán consumidos por la espada. En nuestros días diríamos, sufrirán las consecuencias de no querer acercarse. Y las consecuencias de no querer acercarse son mucho más peligrosas que morir a filo de espada, porque tienen que ver con nuestro destino eterno. Por eso cuando el Señor dice, vengan ahora y vamos a poner las cosas en claro, debemos aprovechar el momento, ¿sí? Porque sabemos que hemos pecado, ¿no es cierto? Sabemos que le hemos fallado a Dios. Entonces, si ese es el caso, entonces, ¿por qué no ser honestos? Y si Él nos está diciendo, vengan y vamos a poner las cosas claro, ¿por qué no simplemente ir y aclarar las cosas con Él? Decir, sí, Señor, estoy de acuerdo contigo, la he estado regando. Perdóname. Y ayúdame por el poder de tu Espíritu a no seguirla regando, a corregir mi camino, a corregir mi manera de pensar, a corregir la manera en la que hago las cosas. Y haz que mis pecados, aunque son como la grana, sean blancos como la nieve. Aunque son rojos como el carmesí, sean blancos como la lana. Pero el Señor no lo va a hacer a fuerzas. Por eso dice en el versículo 19, si ustedes quieren y me hacen caso. Y la pregunta hoy es, ¿quieren? ¿Quieren? ¿Están pensando en hacerle caso? ¿Están pensando en recibir el mensaje y decir, sí, Señor, heme aquí, lo reconozco, no he sido tan santo como me creo ser, no he cumplido con tu ley como tú demandas que la cumpla y por eso hoy necesito de tu gracia y de tu misericordia? Si están oyendo al Señor llamarlos a que se pongan a cuentas con Él, a que pongan las cosas en claro con Él, no sean rebeldes, no se rebelen contra Él. No se vayan de aquí sin hacerlo. El escritor a los Hebreos, en Hebreos 3:15, dice lo siguiente. Como ya se ha dicho, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón como cuando me provocaron. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón como cuando me provocaron.
Y cuando lo provocaron fue en el desierto, cuando se empezaron a quejar porque no tenían que comer, porque no comían carne, porque lo único que tenían para comer es este maldito maná que cae del cielo todos los días y ya estoy harto de él. Entonces, si oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón, no lo provoquen. Porque a veces el Señor lo que tiene que hacer para llevar, si somos sus hijos, lo que tiene que hacer para llevarnos de nuevo al camino correcto, ¿saben qué es? Es como decía mi papá, nos tiene que arrimar tierrita, nos tiene que disciplinar. Y no queremos la disciplina del Señor. Queremos entender, queremos reconocer que estamos fallando y volvernos a Él. En Proverbios capítulo 28, los versículos 13 y 14, noten lo que dice. El que encubre sus pecados, ¿qué pasa? No prospera. El que confiesa y se aparta de ellos, que quiere decir arrepentirse, ¿qué pasa? Alcanza la misericordia divina. Noten el versículo 14. Dichoso aquel que siempre teme a Dios. En cambio, el duro de corazón, ¿qué dice? Acabará mal. Así de sencillo, así de sencillo. ¿Sí? Si es hijo de Dios, no va a acabar mal en la eternidad, porque no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Pero sí va a acabar mal mientras esté aquí en la tierra, porque va a sufrir las consecuencias de su pecado, de su desobediencia, de su desbalague aquí en la tierra. ¿Sí? Entonces, dichoso aquel que siempre teme a Dios, en cambio el duro de corazón acabará mal. En 2 de Corintios capítulo 6, los versículos 1 y 2 dicen, por lo tanto, nosotros como colaboradores de Dios les rogamos a ustedes que no reciban su gracia en vano. Hoy es lo que les estoy diciendo, es lo que les estoy pidiendo, es lo que les estoy rogando a ustedes. No reciban su gracia en vano. El Señor está aquí ofreciendo su gracia, el Señor está aquí ofreciendo su misericordia, el Señor está aquí ofreciendo perdón. No reciban su gracia en vano, porque Él dice, en el momento oportuno te escuché, en el día de salvación te ayudé. Y luego, ¿qué dice ahí? Este es el momento oportuno. Este es el día de salvación. Hoy es. Este es. No están aquí por coincidencia, no están aquí porque es domingo y tenemos que ir, no están aquí porque la esposa los trajo, o el esposo las trajo, o los papás los arrastraron para que vinieran con ellos. No están aquí porque están aquí porque Dios, quiero pensar que pensaron y que sintieron que Dios iba a tener algo especialmente para ustedes, para la situación en la que se encuentran, y están escuchando simplemente lo que Dios quiere que oigan. Y hoy les está diciendo, este es el momento oportuno, este es el día de salvación. Si ya son salvos, si ya son de Cristo, si ya Él es su Señor y su Salvador, entonces hoy es el tiempo de ponerse a cuentas con Él, hoy es el tiempo de confesarse con Él, porque si confesamos nuestros pecados, ¿Él qué es? Fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y si no han venido a Cristo, este es el día de venir. Este es el día de salvación. Porque ninguno de nosotros tiene asegurado el día de mañana. ¿Qué digo el día de mañana? Ninguno de nosotros tiene asegurado esta noche. ¿Qué digo esta noche? Ninguno de nosotros tiene asegurado que vamos a vivir hasta las 4 de la tarde. No es cierto, las 4 de la tarde no, la 1 de la tarde. ¿O sí lo tenemos asegurado? Tenemos planes como que vamos a vivir hasta entonces, ¿verdad? Ya sabemos qué vamos a ir a comer después del servicio, ¿verdad? Algunas de las hermanas están preocupadas porque dejaron los frijoles sobre la estufa. O la pierna de cerdo en el horno, qué sé yo. Pero si los dejaron, no dejen de invitar, ¿ok? Pero no sabemos. No sabemos en realidad. Entonces esto es lo que el Señor está diciendo a algunos de los que estamos aquí hoy. Quienes no estamos viendo,
Esto es lo que el Señor está diciendo a algunos de los que estamos aquí hoy y quienes nos están viendo por las redes sociales. Este es el momento, este es el día de la salvación. Confiesa, arrepiéntete de tu pecado, acepta por fe la gracia y perdón de Dios y serás salvo. ¿Sí? Serás salvo. Si en realidad el Señor Jesucristo les está diciendo aquí, si en realidad me conocieran, sabrían que no vengo de mí mismo por mí mismo, y que el que me envió es verdadero, por lo tanto yo soy verdadero, pero la verdad es que ustedes no lo conocen. Es lo que el Señor está diciendo, ustedes no lo conocen. Dicen conocerlo, pero no lo conocen porque, como dice Juan 14:7, si me conocieran, a mí también conocerían al Padre, pero como no me conocen, no conocen al Padre. Versículo 29 de Juan 7 sigue diciendo, yo sí lo conozco porque de Él procedo y Él fue quien me envió. Y aunque procuraban aprenderlo, ninguno le puso la mano encima porque su hora aún no había llegado. Su hora aún no había llegado. No está diciendo aquí que procuraban aprenderlo en ese mismo momento, sino que esa era su meta, pero aún no había llegado su hora, por lo tanto no había nada que pudieran hacer. Lo que enfurecía a los líderes religiosos contra Jesús eran sus afirmaciones públicas de que su origen era divino, ¿sí? Porque de Él, de Dios procedo, les dice. Y Él, Dios, fue quien me envió, les dice de nuevo. Y los líderes religiosos querían arrestarlo, pero porque aún no había llegado su hora, no podían tocarlo y no pudieron arrestarlo. Mis hermanos, Dios es soberano y solo Él establece el tiempo. Como con Jesús, así como con nosotros, nadie puede tocarnos de nuevo sin el consentimiento del Padre. Nadie puede tocarnos sin el consentimiento del Padre. Y a veces Dios, de nuevo, tengo que hacer énfasis en este punto porque la palabra de Dios hace énfasis en este punto. A veces el Señor da permiso de que Satanás nos toque. ¿Saben quién es otro ejemplo? Ándele, Pedro. Sí, en Lucas capítulo 22, los versículos 31 y 32, el Señor dijo también, Simón, Simón, que era Pedro, Satanás, noten, ha pedido sacudirlos a ustedes como si fueran trigo. Pero yo he orado por ti para que no te falte la fe. Y tú, cuando hayas vuelto, deberás confirmar a tus hermanos. ¿Qué tal si el Señor le dijera eso? Héctor, Satanás me pidió darte una zarandeada. ¿Qué dirías? El Señor nos enseñó en el Padre Nuestro que debemos decir, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. La palabra que se traduce mal puede traducirse también del maligno. No nos dejes caer en tentación y líbranos del maligno. Y yo todos los días le quiero pedir al Señor que me libre del maligno. No le des permiso, Señor. No le des permiso. Porque aunque quiero pensar que soy un cristiano fuerte, aunque quiero pensar que puedo resistir la tentación, aunque quiero pensar que voy a serte fiel, yo sé de qué pata cojeo. Yo sé dónde están mis debilidades y yo sé que Él también sabe cuáles son esas debilidades. Y sé que por ahí me va a llegar. Por favor, Señor, no me dejes caer en tentación y líbrame del maligno. Lo bueno que le dice aquí a Pedro, aunque le dice que Satanás le ha pedido zarandearlo, lo bueno que le dice aquí a Pedro es, pero yo he rogado por ti. Imagínense al Señor. ¿Sabes qué, Pedro? Satanás ha pedido darte una zarandeada como el trigo. ¿Y qué le dijiste, Señor? Pues que sí, te la dé. Pero no te preocupes, voy a estar orando por ti. ¿Cómo nos sentiríamos? No, ¿verdad? Mejor oramos, ¿verdad? Mejor, Señor, no nos dejes caer en tentación y líbranos del maligno, ¿verdad? Pero es bueno saber que el Señor está orando por nosotros y está intercediendo por nosotros, ¿verdad? En Romanos 8:34, noten lo que se nos dice. Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará?
Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la derecha de Dios, ¿qué hace? Intercede por nosotros. El Señor intercede por nosotros. Sí, el Señor está pidiéndole a Dios por nosotros. Cuando estamos débiles, cuando estamos siendo tentados, cuando estamos siendo probados, el Señor está orando por nosotros. Hablando de la diferencia entre el sacerdocio arónico y el sacerdocio de Jesucristo, en Hebreos capítulo 7, los versículos 23 al 25. Noten lo que dice: ahora bien, los otros sacerdotes, los sacerdotes según Aarón, fueron muchos porque la muerte les impedía continuar. Pero Jesús tiene un sacerdocio, ¿qué dice? Inmutable, que quiere decir que no cambia, porque permanece para siempre. Por eso también puede salvar para siempre a los que por medio de él se acercan a Dios. Ya que vive, ¿cuánto tiempo? ¿Para qué? Para interceder por ellos. Por eso es nuestro sacerdote. Él va delante de Dios, de parte de nosotros, a interceder por nosotros. ¿Sí? Y nosotros aceptamos esa intercesión porque, mis hermanos, quiero que sepa que la necesitamos. La necesitamos. Versículo 31, pero muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta en dónde estaba su corazón? Okay. El Cristo cuando venga irá a hacer más señales que este. Lo que están diciendo es: hemos visto las evidencias, hemos examinado las señales milagrosas que este ha hecho, hemos escuchado su palabra, y ¿saben qué? Cuando el Mesías venga, irá a hacer más señales que las que este hombre. ¿Cuánto es suficiente? ¿Cuánto es suficiente? ¿Cuántas cosas ha visto usted a Cristo hacer en las vidas de sus hermanos en Cristo, en las vidas de amistades que son cristianos, en su propia vida? ¿Cuántas cosas ha hecho Cristo ya por usted, en usted, para usted? ¿Cuántas cosas más necesita que haga para finalmente decir: heme aquí, Señor, aquí estoy? ¿Sí? Aquí estoy. Esto es lo que nos ha sucedido a nosotros, mis hermanos. Hemos examinado lo que las Escrituras dicen de Él y cómo las profecías que se hablaron acerca de Él en el Antiguo Testamento se cumplen en Él en el Nuevo Testamento. Hemos examinado las evidencias presentadas y hemos pedido a Dios que por el poder de su Espíritu Santo confirme en nuestro corazón que lo que creemos es cierto. No por lo que el hombre dice, sino por lo que su Espíritu dice. Y hemos llegado a la conclusión de que podemos, como Tomás, decir: mi Señor y mi Dios. Ahora, si ustedes quieren saber más acerca de Jesucristo y toda la historia de Jesucristo, les voy a sugerir que lean un libro que es muy importante que lean, ¿ok? Y es el primer libro que le deben leer antes que cualquier otro libro. ¿Saben qué es? La Biblia. Léanla, les prometo que les va a ayudar, pero si necesitaran algunas evidencias más todavía, les recomiendo 2 libros, pero ya después de que lean la Biblia, les recomiendo 2 libros. El caso de Cristo, de Lee Strobel, el caso de Cristo, y Evidencia que demanda un veredicto, de Josh McDowell. El caso de Cristo, de Lee Strobel, y Evidencia que demanda un veredicto, de Josh McDowell. Porque cuando se lee ese libro y se llega al final, no hay manera de no tomar una decisión de si sí o si no Jesucristo es quien dice ser. De si sí o si no Jesucristo es quien dice ser. Mis hermanos, creo que Cristo ha hecho a través a través del tiempo, después de que resucitó y ascendió al cielo, Jesucristo ha usado a su iglesia, Jesucristo ha usado a su Espíritu Santo, Jesucristo ha usado su palabra para convencer al mundo de que Él es quien dijo ser y que solo en Él se puede encontrar salvación. Ahora está en nosotros el creerlo o no. Está en el hombre aceptarlo o no. Está en el hombre decidir si lo va a seguir o no. Está en el hombre pensar en toda la evidencia que se le ha presentado y tomar una decisión
Dios no va a forzar a nadie a que crea en Él. Él va a exponer las evidencias a través de su palabra, las va a confirmar por medio del Espíritu, y cada uno de nosotros va a tener que tomar la decisión si lo vamos a tomar en serio o no. Amén. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta mañana, Padre Santo, por tu amor, tu misericordia, tu gracia. Te damos gracias, Señor, por las bondades que nos presentas por medio de tu palabra, por dejarnos saber, Señor, que tu gracia es inmensa, que tu misericordia es nueva cada mañana, por dejarnos saber, Señor, que aun cuando fallamos, tú nos das nuevas oportunidades cada día para volvernos a ti. Gracias, Señor, por hablarnos tan claramente como nos hablas. Gracias, Señor, por permitirnos estudiar en tu palabra, Señor, tu manera de hacer las cosas. Gracias, Señor, porque tú no cambias, porque eres el mismo ayer, hoy y por siempre. Gracias, Dios, porque si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gracias, Señor, porque nos llamas a rendirte cuentas, a ponernos a cuentas contigo. Gracias, Señor, porque nos das esa oportunidad. Gracias porque conoces nuestras debilidades, conoces nuestro corazón. Sabes, Padre Santo, que necesitamos de tu poder. Y nos has dado tu Espíritu Santo para poder vivir con la fortaleza que Él nos da. Señor, esta mañana, una vez más, venimos delante de ti. Y así con todos los ojos cerrados, los rostros inclinados, si usted tiene que ponerse a cuentas con Dios, hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. Hable con Él. Él está aquí. Su Espíritu está aquí. Él es el que le está hablando a su corazón ahorita. Él es el que le está diciendo lo que quiere que oiga. Él es el que lo está llamando, no soy yo. Solamente soy el conducto que Él está usando para que usted pueda tener o escuchar una voz audible que le está diciendo a través de su palabra lo que debe escuchar. Póngase a cuentas con Él. Si sus pecados fueran rojos como la grana, serán como blanca lana. Sí. Si fueran rojos como el carmesí, serán como blanca nieve. Póngase a cuentas con Él. Hoy es el momento aceptable. Hoy es el día de salvación. No se vaya de aquí sin haber sido perdonado por el Señor, dispuesto y listo para comenzar una vida nueva en Él. Pastor, pero ya lo he intentado antes, hágalo de nuevo. Pruebe la palabra de Dios y vea si es cierto o no. Practique la palabra de Dios, póngala por obra y vea si es cierto o no. Padre Santo, tú ves a cada persona que está aquí, cada persona que nos está viendo por Facebook Live y que nos está viendo por YouTube también. Tú conoces sus corazones. Ellos, cada uno de ellos, saben a quiénes estás llamando hoy. Padre Santo, te pedimos que no dejes de llamarlos. Padre Santo, que sigan escuchando tu voz. No los dejes en paz hasta que llegue ese momento en el cual ellos caigan de rodillas delante de ti, arrepentidos, pidiéndote perdón y reconociéndote como Señor y Dios. Gracias, Señor, porque es todo lo que se necesita. Gracias porque no hay nada más que tengamos que hacer. Simplemente reconocer que te necesitamos y venir a ti para el oportuno socorro. Bendice a tu pueblo, Señor, te lo pedimos. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y la iglesia dice...